Ella me dijo que trabajaría hasta tarde en una supuesta conferencia de oficina. Yo respondí con un simple mensaje sarcástico. Y ese sería el inicio de su caída, una cadena de decisiones imprudentes, mentiras descubiertas y pruebas irrefutables que la dejarían sin excusas ni refugio. Tengo 32 años y trabajo diseñando rutas de transporte público, mapas de buses y líneas de metro que mantienen en movimiento esta ciudad. Llevo 8 años casado con Carolina, la mujer que conocí hace 9 en una barbacoa organizada por unos amigos. Se rió con fuerza de mis pésimos chistes sobre patrones de tráfico, y desde esa noche, quedé completamente atrapado por ella. Construimos una vida estructurada y casi coreografiada. Yo organizaba los trayectos de la ciudad, ella, cada detalle de nuestra rutina familiar. Martes era para los entrenamientos de fútbol de Sofía, jueves para las clases de baile de Mateo, y 2 sábados al mes teníamos cita nocturna mientras su madre cuidaba a los niños. Teníamos un ritmo firme, casi perfecto. Pero hace 3 meses todo cambió. Carolina fue ascendida a líder de diseño senior. Con el nuevo cargo llegaron más ingresos, sí, pero también reuniones urgentes a última hora y una cadena interminable de plazos críticos. Pronto comenzaron a aparecer prendas nuevas en su armario, bolsos de diseñador que claramente superaban nuestro presupuesto. Cuando le preguntaba, desviaba la mirada y decía que era por descuentos de la empresa. Su teléfono se volvió un muro. Contraseña facial donde antes no había nada, notificaciones silenciadas, pantalla girada discretamente cuando escribía. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que esta era Carolina, la madre de mis hijos, la misma que lloraba viendo películas animadas. Pero algo en mí sabía que había una grieta creciendo. Ese martes comenzó como cualquiera. Estaba revisando propuestas para una nueva línea express cuando llegó su mensaje: conferencia obligatoria para el personal senior esta noche. No me esperes. Te amo. 8 años de matrimonio me habían enseñado a leer entre líneas. Obligatorio significaba puedo zafarme si quiero, y personal senior casi siempre implicaba tragos después de la presentación. Contesté con un chiste sutil: espero que tú y Rodrigo disfruten la presentación. Traten de no quedarse dormidos en las diapositivas del presupuesto. Rodrigo Salinas trabajaba en compras para una empresa logística en el mismo edificio. Últimamente aparecía en todos los eventos de la compañía, siempre orbitando cerca de Carolina. Alto, divorciado, con esa barba perfectamente descuidada que grita me esfuerzo demasiado. Ella solo lo había mencionado una vez, describiéndolo como profesionalmente servicial. Esa frase quedó clavada en mi mente como una astilla. Las burbujas de escritura aparecieron en la pantalla, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, muy gracioso. Es solo trabajo. Dale un beso a los niños. Ni un solo emoji. Carolina siempre usaba emojis. Esa noche hice la rutina familiar solo. Preparé macarrones con queso para Sofía y Mateo, luego baño, pijamas y cuentos. Mateo preguntó por su mamá. Respondí: está trabajando. Sofía rodó los ojos: siempre está trabajando ahora. Era más perceptiva de lo que quería admitir. Cuando me acomodaba en la cama con la laptop, escuché la llave otra vez. 9:47 de la noche, la conferencia terminó de temprano. Carolina apareció en el marco de la puerta, con el abrigo torcido, el cabello desordenado y un aroma extraño, masculino, punzante, ajeno a su perfume habitual. ¿La conferencia terminó temprano? Pregunté sin apartar la vista de la pantalla. Cancelada. Fallos técnicos. La respuesta salió demasiado rápido. Caminó hacia el dormitorio, soltando el abrigo en el pasillo. ¿Cenaste algo?, pregunté. No tenía hambre, respondió desde el baño, y enseguida se oyó el agua de la ducha. Carolina nunca se duchaba de noche. Decía que arruinaba su rutina de la mañana. Me quedé sentado en la cama, escuchando el agua correr, con una sensación helada en el pecho. Cada parte de mí gritaba que algo no encajaba. Pero no me moví. Me limité a escuchar, como cuando analizo un mapa en busca de patrones que rompen la lógica. 20 minutos de ducha. Cuando finalmente regresó, me dio un beso fugaz en la frente, se giró de espaldas y dijo: mañana tengo un gran día. Esperé a que su respiración se estabilizara. Salí al pasillo y tomé el abrigo que había dejado tirado. No sabía exactamente qué buscaba, pero lo encontré en el bolsillo interior, una tarjeta magnética de hotel. Marriott Downtown. Habitación 1247. No me temblaron las manos. No hubo gritos. Solo silencio. Mi matrimonio implosionaba sin sonido en medio de nuestro pasillo. Guardé la tarjeta exactamente como la encontré, colgué el abrigo y bajé a la cocina. Serví 3 dedos de bourbon y me quedé sentado en la oscuridad, mirando la pantalla de mi celular. El hotel quedaba a 23 minutos de nuestra casa. Nada que ver con su oficina. Habitaciones desde $289 por noche.
La número 1247 estaba en el piso 12. A las 2 de la madrugada no aguanté más. Dejé una nota diciendo que me habían llamado para una emergencia en la red de transporte y salí. Las calles estaban vacías y frías, como si la ciudad supiera lo que estaba a punto de pasarme. El vestíbulo del Marriott era todo mármol y promesas falsas. El recepcionista apenas me miró. Crucé directo, como si perteneciera a ese lugar. El ascensor se cerró a mis espaldas como un ataúd. Cada piso que pasaba sentía el peso de la verdad acercándose. Piso 12. Habitación 1247. La luz del lector de tarjetas parpadeó en rojo. El acceso estaba revocado, pero la pequeña cúpula negra de la cámara del pasillo seguía encendida, observando cada movimiento. Tomé una foto del número de la habitación y me alejé con el corazón acelerado. En el estacionamiento subterráneo encontré, arrugado en el fondo de mi chaqueta, un recibo de la semana anterior. Lo había guardado por error cuando tomé el abrigo de Carolina. Hotel Marriott del centro. Servicio a la habitación. Botella de champaña, 2 copas de vino, habitación 1247. El nombre que figuraba al final, V. Salinas. Conduje de regreso en silencio, sintiendo como cada kilómetro me pesaba. A las 4 de la madrugada, me metí de nuevo en la cama. Ella no se movió. Me quedé mirando el techo, haciendo cuentas mentales, 8 años de matrimonio, 2 hijos, una casa, y 0 confianza. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Preparé el desayuno, la besé en la mejilla, la vi marcharse en el auto que le ayudé a elegir el año pasado. En cuanto desapareció al final de la calle, marqué un número, Rivas Investigaciones. Necesito pruebas de que mi esposa me está engañando. Lamento escucharlo. ¿Puede venir hoy mismo? Rivas resultó ser un ex policía con 15 años dedicados a casos de infidelidad. Su oficina olía a café viejo y a frustración contenida. No me ofreció consuelo ni sorpresa, simplemente abrió una libreta y empezó a anotar. ¿Desde cuándo sospecha?, preguntó. Anoche encontré una tarjeta de hotel. Pero, si miro hacia atrás, quizá 3 meses, desde su ascenso. ¿Sabe con quién? Rodrigo Salinas. Es gerente de compras en una empresa de logística. Trabaja en el mismo edificio que ella. Asintió como quien ya ha escuchado esa historia demasiadas veces. Necesitaré un anticipo. 3.000 para empezar. Tendré algo en 72 horas. Pagué en efectivo. Nada rastreable. Mientras él iniciaba la investigación, yo empecé la mía. Carolina siempre dejaba en casa su vieja tablet, supuestamente averiada. Lo que nunca desactivó fue la sincronización automática. Las conversaciones aparecieron lentamente en la pantalla, como ver un accidente en cámara inversa. 6 meses de mensajes con Rodrigo. Al principio, profesionales, gracias por el consejo sobre compras. Después, amigables, me divertí en el café. Más tarde, íntimos, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste. Y finalmente, explícitos, anoche fue increíble, cuando nos vemos otra vez. Los registros coincidían con cada excusa de reuniones tardías y conferencias. 15 de enero, entrega urgente Marriott, habitación 819. 3 de febrero, workshop de equipo Marriott, habitación 1012. 20 de febrero, cena con cliente, cabaña a 2 horas al norte. 9 de marzo, entrenamiento del sistema Marriott, habitación 1247. Nuestro aniversario. El teléfono vibró. Tengo algo, dijo Rivas. ¿Puede venir? La segunda vez, su oficina me pareció más pequeña. Me deslizó un sobremanila por la mesa. Fotos de ayer y hoy. Carolina entrando al Marriott a las 5:47 de la tarde, apenas 20 minutos después de enviarme un mensaje sobre una supuesta conferencia. La mano de Rodrigo en su espalda baja, un gesto íntimo, habitual. Otra imagen, ella riendo en el bar del lobby, con el vestido que yo le regalé en Navidad. Luego, el ascensor. Su mano en su cabello. El barman los conoce, agregó Rivas. Son clientes frecuentes. Martes, jueves, y algunos sábados. Quiero todo, dije. Fotos, recibos, testigos. Lo que tengas. Esto es solo 24 horas. Dame una semana y tendrás material suficiente para hundirlos. Antes de irme, me advirtió. La parte más difícil es fingir que no sabes nada en casa. ¿Podrás hacerlo? Diseño sistemas de tráfico. Seguir un patrón es mi especialidad. Esa noche, Carolina llegó con flores. Solo porque sí, dijo, besándome con una calidez que sonaba ensayada. El ticket aún estaba prendido al ramo. La floristería estaba justo al lado del Marriott. Sonreí, las puse en agua, en el mismo florero que nos regalaron el día de la boda. La ironía me atravesó como una cuchilla. Son preciosas, le dije, rodeándola con los brazos. Sentí como se tensaba por un segundo antes de relajarse.
¿No puede una esposa tener un detalle con su marido? Rió con un tono demasiado agudo. Esa noche, ella tomó la iniciativa después de semanas de distancia. Cada gesto me pareció calculado, como si siguiera un guión. Cuando susurró «te amo», no pude evitar imaginarla diciendo lo mismo a Rodrigo unas horas antes. Los informes de Rivas llegaron como si fueran piezas de una autopsia emocional. Día tras día. Fechas, horas, ubicaciones. Cada entrada parecía un golpe más. 14 de marzo, Marriott, 5:52 de la tarde, 9:15 de la noche. 15 de marzo, compra de lencería en Nordstrom por $347. 16 de marzo, Marriott, habitación 1247, de 6 de la tarde a 8:45 de la tarde. Pero lo más contundente fue cuando Rivas indagó en la vida de Rodrigo. Tu amigo está casado hace 10 años con Elena Salinas, me contó por teléfono. Ella dirige un jardín infantil llamado Little Sprouts Daycare. Tienen 3 hijos. Y aquí viene lo mejor, él ha estado cargando las habitaciones al presupuesto de la empresa y justificándolas como gastos de entretenimiento con clientes. Además de infiel, es un defraudador fiscal. La estocada final fue descubrir que Carolina firmaba algunas de sus órdenes de compra, creando así un rastro financiero compartido. Rivas rió sin humor. Tu abogada va a disfrutar esto. El viernes me reuní con Claudia Rojas, una abogada con fama de no solo ganar divorcios, sino de arrasar con la otra parte. Revisó el dossier y asintió lentamente. Este estado no culpa a nadie, dijo, pero la infidelidad pesa mucho en la custodia. Y esto, golpeó suavemente los documentos, es también mala conducta laboral. Si esto se hace público, ambos pierden sus empleos. ¿Cuándo? Corregí. Cuando se haga público, sonrió como un depredador. Me gusta tu determinación. ¿Qué es lo que quieres? Custodia principal, la casa, y que paguen por lo que hicieron. Profesionalmente también. La gala de la empresa es el 1 de abril, ¿cierto? Dijo hojeando el expediente. Cena de gala, etiqueta formal, 500 personas, clientes, colegas y directivos. Yo asentí. Ella entrelazó las manos, satisfecha. Estás pensando en algo bíblico. Lo recuerdo con una claridad casi quirúrgica, aquella noche no solo estaba planeando una separación, estaba construyendo una estrategia meticulosamente diseñada para desmantelar una farsa. Durante 2 intensas horas, nos sentamos con mi abogada para diagramar cada movimiento. Nada se dejó al azar, ni los tiempos, ni las acciones, ni la secuencia exacta en que todo debía ejecutarse. Lo primero fue blindar lo que era mío. Abrí cuentas nuevas en distintos bancos, asegurándome de que ningún centavo de nuestro patrimonio conyugal quedara desprotegido. Guardé recibos, transferencias, y copias digitales de cada documento relevante, títulos, contratos, pólizas, extractos. Era como construir un búnker financiero antes de la tormenta. Ella presentó el papeleo preliminar, pero dejamos la notificación pendiente. Queríamos que todo cayera sobre ellos como un golpe limpio, inesperado. Mientras tanto, yo interpreté mi papel con precisión quirúrgica, el de esposo ejemplar. Le ayudaba con sus presentaciones, me ofrecía recoger su ropa de la tintorería, fingía interés por sus historias laborales y como broche de oro, le sugerí que se comprara un vestido nuevo para la gala de su empresa. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó, visiblemente desconfiada. No sueles decir cosas así. Has estado trabajando como nunca. Te mereces sentirte especial esa noche, respondí, sonriendo con una calma que me sorprendió incluso a mí. Se acercó, me besó con suavidad, pero la verdad es que sentí el roce de una extraña. Era como si la mujer que tenía delante ya no fuera mi esposa, sino alguien que usaba su rostro. A finales de marzo, llegó el informe final de Rivas, el investigador privado que había contratado. Lo abrí en silencio, en mi oficina, con la respiración pesada. 43 páginas perfectamente organizadas, 162 fotografías, recibos, registros de mensajes, incluso grabaciones en audio tomadas en el bar del hotel. Escuchar la voz de Rodrigo, riéndose mientras contaba detalles de su aventura a un bartender, me heló la sangre. Pero lo más explosivo eran los correos electrónicos corporativos. El técnico de Rivas había encontrado todo en un servidor sin proteger, como si el destino mismo quisiera ponerme la prueba en bandeja. Eran cientos de mensajes intercambiados en horario laboral, llenos de detalles íntimos, bromas privadas, mensajes cargados de deseo. Y entre ellos, uno particularmente jugoso, Rodrigo llamando a su jefe payaso engreído y Carolina respondiendo con emojis de risa. Perfecto. Tenía dinamita pura. Pasé el fin de semana anterior a la gala encerrado en mi despacho, dando forma a la pieza central de mi plan. No era una simple presentación en PowerPoint. No. Quería algo con peso, con fuerza visual. Algo que los destruyera frente a todos, sin margen para negar nada.
Elegí nuestra canción de boda, Atlas de Etta James, e hice un montaje fotográfico elegante, cada imagen ordenada cronológicamente, recibos, fotos, mensajes, registros. Era casi poético, el retrato exacto de su traición presentado como si fuera un romance de película. Revisé el vídeo 5 veces, perfeccioné transiciones, colores, sincronización. Lo guardé en 3 memorias USB diferentes, como si mi vida dependiera de ello. La noche antes de la gala, Carolina apareció frente a mí con el vestido negro que había comprado gracias a mi sugerencia. Era de espalda descubierta, largo y elegante. Lucía impresionante. ¿Qué te parece?, dijo, girando con una sonrisa radiante, la misma sonrisa que, meses atrás, me derretía sin esfuerzo. Perfecto, respondí, y por primera vez, lo dije desde un lugar completamente distinto. Era perfecto, para lo que iba a ocurrir. Has estado increíble últimamente, agregó mientras me abrazaba. Sé que he estado muy metida en el trabajo. Pero después de mañana todo va a mejorar. Lo prometo. Después de mañana todo cambiará, pensé. Solo que no de la manera que ella imaginaba. Ah, por cierto, añadió, Rodrigo pidió si podíamos llevarlo. Su auto sigue en el taller. Contuve cualquier gesto de desagrado. Por dentro hervía. Por fuera, sonreí. Claro, pensé. ¿Por qué no? Que la ironía sea completa. No dormí. Me quedé en mi oficina hasta el amanecer, mirando la memoria USB que iba a volar en pedazos esa doble vida que habían construido. Fue entonces cuando noté algo que antes había pasado por alto. En una de las fotos del bar, se veía claramente la pantalla del teléfono de Rodrigo. Hice zoom, 2 de abril, 2 de la madrugada, era un mensaje de Camila. ¿Quién demonios era Camila? Era otro hilo, otra historia podrida detrás de la principal. Pero no importaba. Lo atendería después. El 1 de abril era mi fecha clave. Llegó el día de la gala y jugué mi papel con una precisión milimétrica. Le preparé el desayuno en la cama, la elogié, y la ayudé a cerrar el vestido que se convertiría en su atuendo de vergüenza pública. Estás de muy buen humor, me dijo, aplicando su labial frente al espejo. Esta noche será increíble. La empresa siempre se luce en estos eventos. A las 6 de la tarde, Rodrigo me envió un mensaje, afuera cuando estén listos. Al salir, lo vi apoyado en mi buzón, revisando su teléfono. Traje azul marino, sonrisa de suficiencia y, como no, sin anillo de matrimonio. Qué descaro tener la cara de presentarse así. Gracias por traerme, dijo al subir al asiento trasero. Justo hoy tenía que fallar el auto. No hay problema, contesté sin emoción, mientras lo observaba por el retrovisor. Para eso están los amigos, ¿no? Durante el trayecto, Carolina hablaba de su trabajo y Rodrigo respondía con chistes internos que yo no entendía, ni debía entender. Se reían con una familiaridad dolorosa, mientras yo conducía como si fuera el chofer de su aventura. El salón del hotel estaba deslumbrante, esculturas de hielo, torres de champaña, música suave de fondo, invitados con copas en la mano fingiendo sonrisas corporativas. Tomás Riquelme, el CEO, circulaba entre la multitud con su impecable traje gris mientras su asistente probaba el equipo audiovisual para su discurso. Voy a por unos tragos, dijo Rodrigo antes de perderse entre la gente. Necesito convencer al equipo de Vergara, explicó Carolina. ¿Estarás bien solo? Me ofrecí a ayudar con la parte técnica, contesté con calma. Ya sabes cómo soy con los sistemas. Mi esposo nerd, rió ella. No rompas nada. El técnico a cargo del sistema audiovisual estaba abrumado. Me acerqué con la misma amabilidad que usaba en las reuniones de trabajo. Si quieres, puedo ayudarte, dije. Suelo manejar presentaciones para el consejo de la ciudad. Por favor, hazlo, respondió con alivio. Este sistema es un dinosaurio. En menos de 5 minutos tenía control total. Conecté mi acceso remoto desde el móvil, cargué mi archivo en la cola de reproducción y lo configuré para que se activara con una sola orden. Cuando el chico se alejó a buscar más extensiones, me quedé solo con el control de todo. Literalmente, la llave del reino estaba en mi mano. La velada siguió como cualquier otra gala, discursos sobre logros menores que sonaban a épicas conquistas, aplausos ensayados, brindis hipócritas. Rodrigo y Carolina mantenían la distancia justa para no levantar sospechas, pero sus miradas hablaban otro idioma. A las 8:45 en punto, Tomás Riquelme subió al escenario. Su discurso sobre integridad, confianza y transparencia no pudo haber tenido un timing más perfecto. Yo estaba de pie, junto a la consola, con el dedo sobre el comando de activación. Una sola pulsación. Y el infierno se desataría. Mientras Tomás hablaba sobre valores y honestidad empresarial, presioné el botón. La pantalla gigante detrás de él parpadeó. Se detuvo un segundo, confundido, mientras las primeras notas del Atlas empezaban a llenar el salón.
La primera imagen apareció en la pantalla y congeló a todos. Era una fotografía con fecha y hora exacta, Carolina y Rodrigo entrando al Marriott. Un murmullo de desconcierto recorrió el salón como una ola. Tomás Riquelme, que hasta ese momento conversaba con un colega, giró para observar el proyector justo cuando se proyectaba la siguiente foto, Rodrigo en el ascensor, con la mano hundida en el cabello de Carolina. El impacto fue inmediato. La música de fondo, una balada clásica de Etta James, comenzó a sonar en ese mismo instante, como si todo hubiera estado cronometrado. Las fotografías empezaron a desfilar una tras otra, cada vez más rápido, mientras entre las imágenes aparecían fragmentos de mensajes de texto. No puedo esperar para probarte otra vez. Dile que estás en una conferencia. Anoche fuiste increíble. Un murmullo colectivo se transformó en un estallido. Varias personas sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Carolina permanecía paralizada junto a la mesa de postres, el rostro cada vez más pálido. Rodrigo, en cambio, se movió con rapidez hacia la cabina de sonido para intentar detener la proyección, pero el personal de seguridad lo interceptó antes de llegar. Las diapositivas continuaron. Aparecieron documentos financieros con pruebas claras de irregularidades administrativas, todo resaltado en negro sobre blanco. El rostro de Tomás Riquelme pasó de la sorpresa a una furia contenida. «Apáguenlo ya», gritó alguien al fondo. Pero no era momento de detener nada. La siguiente pista fue un audio. Se escuchó nítidamente la voz de Rodrigo, burlándose de Tomás y llamándolo payaso engreído, mientras Carolina reía de fondo. La pantalla se oscureció unos segundos, y entonces apareció el mensaje final. «Feliz Día de los Inocentes». Aunque esto no es una broma. El salón estalló. Voces cruzadas, celulares grabando, sillas arrastrándose. Carolina, al fin, reaccionó y comenzó a abrirse paso entre la multitud en mi dirección. Rodrigo estaba siendo escoltado fuera por seguridad, mientras Tomás ya hablaba por teléfono con su equipo legal. De pronto, las puertas principales se abrieron de golpe. Elena Salinas apareció vestida con su uniforme de la guardería, sosteniendo en la mano un fajo de documentos impresos, copias de todo lo que yo le había enviado 20 minutos antes. Al ver a Rodrigo, avanzó con paso firme y decidido, como alguien que ha esperado mucho tiempo para ajustar cuentas. «Hijo de», alcanzó a decir Rodrigo, dirigiéndose a mí, pero no terminó la frase. El sonido seco de la palma de Elena estampándose en su rostro retumbó en todo el salón. En ese preciso instante, pulsé enviar en mi teléfono. En la pantalla apareció la confirmación, todos los mensajes entregados con éxito. Carolina llegó hasta mí, con el maquillaje corrido y las manos temblorosas. «¿Cómo pudiste?», susurró. «¿Cómo pude yo?», respondí mientras sacaba del bolsillo de mi chaqueta una tarjeta magnética de hotel. Habitación 12 y 47. Su celular vibró. Luego otra vez. Y otra. Los correos estaban llegando a todos. El trayecto de regreso a casa fue silencioso, salvo por los sollozos contenidos de Carolina. Le había ofrecido llamar un auto, pero Tomás había ordenado que tanto ella como Rodrigo abandonaran el evento inmediatamente, y seguridad no dio alternativas. Elena se marchó con las llaves del auto de Rodrigo, su teléfono y, probablemente, la poca dignidad que le quedaba. La última imagen que tuve de él fue suplicando desde la ventanilla de la oficina de seguridad, mientras Elena hablaba por FaceTime con su abogada de divorcio. En el auto, Carolina iba pegada a la puerta del copiloto, como si quisiera desaparecer. Su teléfono seguía encendiéndose con insistencia, llamadas de su madre, su hermana, compañeros de trabajo. Después de la 15ª llamada, desactivó el sonido. Llegamos a casa exactamente a las 9:47, una semana exacta después de que hubiera regresado con esa misma tarjeta de hotel en el bolsillo. Cuando bajó, vio las maletas apiladas en la entrada, 3. Suficiente para unas semanas fuera. «¿Me estás echando?», murmuró. «Los cerrojos ya están cambiados. Tu hermana vive a 40 minutos, o siempre puedes elegir el Marriott. Ya lo conoces bien». Entró detrás de mí, con los ojos manchados por la máscara de pestañas corrida. «Tenemos que hablar de esto», dijo con voz rota. «No, no tenemos nada que hablar». Le entregué una carpeta que estaba sobre la encimera de la cocina. «Papeleo de divorcio. Ya está presentado. Claudia Rojas es mi abogada. No intentes contactarme directamente». Abrió la carpeta con las manos temblorosas. «Estás pidiendo la custodia principal. El adulterio pesa en las decisiones de custodia en Michigan. Tu abogada te explicará los detalles. Fue un error, un tonto error, horrible, pero no significó nada. 6 meses. 162 fotografías. 43 páginas de documentos. ¿Cuál parte de eso no significó nada?» Su celular vibró de nuevo. Era un mensaje de su madre. «¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Voy a perder mi trabajo», murmuró.
Los dos lo perderán. Malversación de recursos, acoso laboral y un sinfín de violaciones éticas. Tomás ya tiene a Legal metido en esto. Los niños, dijo entre lágrimas. Estarán bien. Vivirán conmigo entre semana. Tendrás visitas supervisadas hasta que el tribunal determine que eres estable. Supervisadas, gritó con la voz quebrada. Soy su madre. Una madre que prefirió acostarse con su compañero de trabajo antes que estar en casa para la hora de dormir. La bofetada llegó rápida. La acepté sin moverme. 8 años, murmuró. 8 años y me destruyes así, frente a todos. Tú destruiste esto en privado. Yo solo devolví el golpe, con intereses. Su celular volvió a sonar. Rodrigo. Rechazó la llamada. Está casado, le recordé. Tienes claro eso, ¿verdad? 3 hijos. Su esposa dirige una guardería. ¿Basta? ¿Los conociste, a sus hijos, pensaste en ellos mientras? Basta, gritó finalmente. Saqué el teléfono despacio, con una calma que no sentía realmente, y lo giré hacia ella. En la pantalla iluminada aparecía una imagen que ya había mirado demasiadas veces esa semana, Rodrigo sentado en una terraza de un restaurante al aire libre, inclinado hacia adelante, con una sonrisa que yo conocía de memoria. Frente a él, una joven rubia, riéndose como si nada más en el mundo existiera. No era Carolina. Mira bien, dije con voz serena, aunque por dentro hervía. Esta foto fue tomada ayer al mediodía. Ella frunció el ceño, como si sus ojos no quisieran aceptar lo que estaban viendo. Ella es Camila, añadí con precisión. Analista junior en su empresa. No es una compañera cualquiera. Rivas siguió un presentimiento y confirmó la sospecha que yo llevaba días temiendo. Carolina se quedó completamente quieta, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. La observé tragar saliva, con los dedos tensos sobre la costura del sofá. La negación era casi visible en su rostro. La ha estado viendo durante 3 meses, continué, sin adornos. Ni siquiera eras la única. Fue como si esas palabras le arrancaran el aire de golpe. Cayó sobre el sofá sin fuerza, el mismo sofá donde tantas noches nos habíamos recostado juntos, donde vimos crecer a los niños, donde celebramos Navidades, cumpleaños y días comunes que parecían inquebrantables. Yo renuncié a todo por él, murmuró, apenas audible, con los ojos perdidos en la nada. No, le respondí, sin suavizar mi tono. Tú tiraste todo por él. No es lo mismo. En ese momento, mi teléfono volvió a vibrar sobre la mesa de madera. Lo tomé y se lo mostré. Rodrigo había enviado un mensaje. Destruiste mi vida. Esto no ha terminado. Lo leí en silencio, borrándolo inmediatamente. Ni siquiera merecía una respuesta. La propiedad seguía legalmente a mi nombre hasta que el divorcio se completara. Luego, la venderíamos y dividiríamos el dinero, aunque no antes de restar los honorarios legales, los costos acumulados y, por supuesto, la inevitable terapia para los niños. No había improvisación en mis decisiones. Había pasado toda una semana elaborando cada paso mientras ella fingía asistir a conferencias laborales. Necesito algunas cosas del dormitorio, dijo, levantándose con torpeza. Sus tacones tambaleaban. Artículos de aseo, medicación y ropa para una semana. Lo demás, ya lo coordinaré con supervisión. Me miró directamente, de una forma que no le había visto nunca antes, como si estuviera reconociendo que yo no era el mismo hombre que siempre había estado esperando en esta casa. ¿Estás disfrutando esto?, preguntó con una mezcla de rabia y vergüenza contenida. No, contesté sin vacilar. Pero tampoco estoy sufriendo. Y eso también es una diferencia. Le tendí las maletas que ya estaban listas desde hacía horas. Llamé a su hermana para avisarle que Carolina pasaría la noche con ella. No hubo gritos, ni insultos, ni escenas de película barata. Solo el sonido hueco de una relación que se extinguía sin remedio. Observé cómo salía al patio, cómo metía las maletas en el maletero, cómo cerraba la puerta de un portazo más simbólico que real. Por lo que vale, dijo antes de subirse al coche, con la voz quebrada, yo sí te amé. Una vez, respondí con frialdad. Pero una vez no paga la hipoteca. La vi alejarse por el camino a las 10:32. Las luces traseras del coche desaparecieron al doblar la esquina, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no me pesó. Me quedé de pie en el umbral, sintiendo el aire nocturno recorrerme el rostro. Inspiré hondo. Era la primera respiración libre en meses. Entonces volvió a sonar el teléfono. Era Rivas. Revisa tu correo. Encontré algo sobre la reunión del 2 de abril. Tienes que ver esto. Abrí el correo en el mismo escalón donde, semanas atrás, mis hijos habían dejado sus bicicletas tiradas al llegar del colegio. La descarga tardó en completarse, como si el universo quisiera alargar el golpe final. Era un vídeo. Cámara de seguridad. Lobby del Marriott.
Fecha, 2 de abril, 2 de la madrugada. Allí estaba Rodrigo, sentado en un sillón, esperando a alguien. No era Carolina. Tampoco era Camila. Era otra mujer. Cuando la figura femenina giró hacia la cámara, el golpe fue seco y brutal. Elena Salinas, su esposa. Mi mente se quedó en blanco unos segundos. Mientras yo miraba cómo mi matrimonio se desmoronaba frente a mi casa, Elena estaba en el mismo hotel donde él había traicionado todo. Rivas me llamó en cuanto entendió que estaba viendo el vídeo. ¿Lo estás viendo?, preguntó. Sí, respondí, con la voz más baja que nunca. ¿Qué demonios hace ella ahí? Sigue mirando. El vídeo continuó. Rodrigo y Elena conversaban con calma en el lobby. Nada de gritos, nada de violencia. Ella le entregó un sobre. Él lo abrió, lo leyó y, de repente, sus hombros colapsaron como si hubiera recibido una sentencia. Ella dio media vuelta, cruzó el vestíbulo con paso firme y desapareció por la puerta giratoria. Él se quedó sentado, quieto, como un hombre que entiende que lo perdió todo, 2 veces. Según Rivas, Elena llevaba 2 meses mandando a seguirlo. Sabía de Carolina. Sabía de Camila. Sabía de todo. ¿Entonces por qué fingió en la gala?, pregunté. Porque no fingía, respondió Rivas. Era su despedida. El sobre no era cualquier papel. Contenía los documentos de divorcio ya firmados por un juez. Una orden de custodia de emergencia. Cuentas bancarias congeladas desde medianoche. Cada movimiento había sido calculado. Elena había planeado no solo ganar, sino hacerlo con una precisión que dejara a Rodrigo sin margen de maniobra. Incluso programó la notificación pública para después de la gala, asegurándose de que el golpe fuera tan público como devastador. Mi teléfono vibró de nuevo. Número desconocido. Soy Elena. Sé que es tarde, ¿podemos hablar? No lo pensé mucho. Respondí con un simple, Porsche delantero. 10 minutos. 8 minutos después, un auto estacionó frente a la casa. Elena bajó, aún con su uniforme de trabajo, pero con un aplomo impresionante. Su rostro no mostraba rencor ni histeria, solo una calma cortante, de esas que anuncian que una tormenta ha pasado y lo ha arrasado todo. Se sentó en el escalón a mi lado, en silencio. Ambos mirábamos hacia la calle oscura, como si el asfalto pudiera responder a todo lo que nos pesaba. Rivas te lo contó hace un rato, dijo finalmente, con la voz baja pero firme. Yo lo sé desde enero. Giré para mirarla, confundido, y ella, sin dudar, sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. Encontré extractos de las tarjetas de crédito, y contraté a mi propio investigador privado, continuó. Tengo todo. No solo 1, ni 2, 3 romances en 10 años de matrimonio. Carolina fue la número 7. ¿7? Murmuré, sintiendo como el estómago se me encogía. Camila es la número 8, añadió con una dureza que solo dan los años de desilusión acumulada. Y sospecho que hay más. Nos quedamos callados durante un largo minuto, escuchando nada más que el zumbido lejano de los postes de luz. ¿Por qué no lo detuviste?, pregunté al fin, con una mezcla de rabia y desesperación. ¿Y tú por qué no lo hiciste?, respondió sin titubear. Me quedé sin palabras. Tenía razón. Necesitaba que se quemara el solo, agregó. Una infidelidad puede disimularse, borrarse con excusas. Pero fraude financiero, eso es otra historia. El esquema de compras falsas con tu esposa fue el golpe de gracia. Con eso perdió su empleo, su reputación y cualquier posibilidad de reclamar custodia compartida. Yo me quedo con todo. Podrías haberme advertido, dije, sintiendo como la frustración se me subía a la garganta. ¿Y tú me habrías creído?, preguntó sin dudar. Habrías pensado que era la exdespechada hablando mal de tu esposa perfecta. O peor aún, habrías corrido a advertirle a Carolina, ella a Rodrigo, y ellos habrían encubierto todo. No tuve respuesta. Ella tenía razón, yo no le habría creído. Además, añadió, necesitabas descubrirlo por ti mismo. Sentirlo, vivirlo. Si no, siempre habrías dudado si hiciste lo correcto. El celular vibró en mi bolsillo. Era Carolina. Decliné la llamada. Se está quedando en casa de su hermana, dije, sin emoción. Rodrigo está en un motel cerca del aeropuerto. Camila lo dejó hace una hora. ¿Y ahora qué?, pregunté, con la voz quebrada. Elena Salinas se puso de pie, sacudiendo el polvo de su uniforme. Ahora reconstruimos, dijo con calma. Tú tienes a tus hijos, tu casa y tu trabajo. Yo tengo lo mío. Ellos no tienen nada, solo se tienen el uno al otro, y créeme, ni siquiera eso durará mucho. ¿Tan segura estás?, pregunté, todavía con incredulidad. He observado a Rodrigo durante 20 años. No soporta estar solo. Intentará recuperarla a ella, o a cualquier otra. Es patético. Y volvió a tener razón.
3 días después, Rodrigo envió flores a Carolina con una nota absurda sobre empezar de nuevo. Ella me mandó una foto del ramo preguntando qué debía hacer. No contesté. Una semana más tarde, apareció en mi oficina. Seguridad tuvo que sacarlo. 2 semanas después, Carolina me escribió un extenso correo hablando de segundas oportunidades y de que los niños necesitan a su madre. Claudia Rojas se encargó de todo con una orden de restricción y un cese de comunicaciones. El divorcio se firmó en septiembre. Me quedé con la custodia principal de los niños, la casa y el 60% de los bienes. A Carolina le quedaron visitas supervisadas y una mensualidad mínima que apenas le alcanza para pagar su pequeño estudio. El proceso de Rodrigo fue aún más desastroso. Elena lo demandó con fuerza, y su empresa presentó cargos por el fraude. La última noticia que tuve fue que se mudó a Ohio, a vivir con su hermano. Carolina trabaja ahora en ventas minoristas. A veces la veo en la entrada de la escuela, ojerosa, reducida, como una sombra de lo que fue. Una vez intentó justificarse, me habló de cómo simplemente ocurrió. Yo le respondí que las infidelidades no ocurren solas. Son miles de pequeñas decisiones que uno toma para traicionar, mentir y priorizar la emoción pasajera sobre el compromiso. Ella lloró. Yo me di la vuelta y me fui. Los niños están bien. Se adaptan rápido. Sofía aún pregunta por qué mamá ya no vive con nosotros, pero dejó de llorar. Mateo es muy pequeño para recordarlo de otra manera. Ahora salgo con Rosa, una enfermera pediátrica que hace reír a mis hijos y que jamás mira el celular mientras cenamos juntos. Sabe toda la historia. Dice que eso la hace confiar más en mí, porque aprendí a enfrentar la traición sin perder mi centro. A veces, Elena y yo tomamos café juntos. 2 padres solteros, compartiendo anécdotas y el extraño lazo de haber sido engañados por el mismo hombre. Nuestros hijos juegan juntos, y ahora incluso reímos de todo esto. De la ironía, de lo absurdo, de cómo una historia tan dolorosa terminó dándonos una vida más estable. Tiempo después, guardé una captura de pantalla, ubicación, Columbus, Ohio. Estado civil, soltero. No lo hice por venganza, sino como recordatorio de lo que cuesta elegir mal. Mi celular volvió a sonar. Era Rosa, enviando una foto desde la sala pediátrica, un niño disfrazado de dinosaurio, jurando ser un T-Rex y no un paciente. Sonreí. La felicidad verdadera se siente distinta. No necesita demostraciones, no es una actuación. Afuera, un autobús pasó frente a mi casa. Iba por una de las rutas que yo mismo diseñé, transportando personas hacia donde debían ir. Algunas cosas puedes controlarlas. El resto, simplemente lo sobrevives, reconstruyes y eliges mejor la próxima vez. Eso es todo lo que uno puede hacer.